Comenzar con la clase de hoy. Les actualicé la presentación acá del tema 6 porque les hice unas modificaciones, entonces para que tengan la última versión, si quieren, descárguense acá el PPT de la unidad número 6. Y si no, bueno, tranquilos, sigan la clase y luego se descargan la última versión, ¿sí? Bien. Bueno, si vemos que alguien quiere entrar y no puede, me avisan, ¿sí? Porque yo voy a estar presentando y a veces no los escucho, ¿de acuerdo? Sí, profe. Bien, decíamos, decíamos la clase pasada, estábamos repasando lo que y vivimos, lo que es la etapa de entrenamiento y la fase de asignación. Bueno, todo es importante, pero en la fase de asignación hicimos hincapié en cómo los algoritmos trabajan, ¿sí? Entonces, ustedes se dedicaron a investigar sobre un algoritmo en particular y lo habían presentado. Es una fase sumamente importante porque tiene que ver con la transformación de los datos originales de mi imagen satelital a una nueva, ya clasificada, donde la información original se transforma en una categoría. Y bueno, para ese proceso hay distintas formas, ¿no es cierto? Distintos algoritmos que se pueden aplicar. Cualquiera sea el método o el algoritmo utilizado para clasificar, lo que se hace es generar una nueva imagen, un nuevo dataset con categorías y clases informacionales. Entonces, es lo que les decía, aquí se pierden los niveles digitales, ya dejan de existir. Por eso esto es una etapa, esto es un proceso de, valga la redundancia, de procesamiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes hablábamos de la etapa de preprocesamiento y procesamiento? Bueno, esto es procesamiento porque acá hay una transformación de la información original a un nuevo dato que es una categoría. ¿Sí? Ya la información original de los niveles digitales en las bandas, aquí se pierde. Pero claro, es una nueva información, es una nueva información que tiene mucha importancia porque nos da un panorama general del territorio, lo que se conoce como un estoqueo de las coberturas y de los recursos que podemos encontrar sobre el territorio. ¿Vieron que en geografía se suele utilizar la palabra modelo? ¿Sí lo utilizaron para otras materias ya? ¿Alguna vez le hablaron de qué es un modelo? Sí, profesor. Sí. A ver, alguien que me pueda explicar con sus propias palabras qué es un modelo. Eh, en mi caso, profesor, la verdad, sinceramente, no sé qué concepto utilizar para definir, digamos, modelo, pero como un ejemplo le puedo decir, cuando en lo que es la meteorología hay muchos pronósticos que se basan en modelos numéricos, digamos. Bueno, esa es mi consulta también, si realmente todos son modelos numéricos. Y, No. y por ejemplo, ¿cómo, Se profesor? están, no todos son modelos numéricos. Se Ah, están perdiendo lo más importante. El mapa es un modelo, ¿no? A ver, lo pregunto de otra manera. El mapa es una representación de la realidad. Ahora, claro. ¿esa representación es completa, es absoluta? ¿Yo pongo toda la realidad en el mapa o no? No, 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 no.
¿Es una representación simplificada? Exactamente. Bien, eso es un modelo y eso es un mapa. Entonces los mapas son modelos, ¿sí? Es una representación. A ver, ustedes ya conocen la definición de mapa. Es una representación simplificada de la realidad, ¿sí? Donde yo abstraigo ciertos elementos de esa realidad y represento solamente aquellos que a mí me interesan, ¿sí? Con Sí, una simbología, con un orden, etcétera. Bueno, eso es importante porque en estudiar el territorio con toda la realidad, con toda su complejidad, es imposible eso. Si están cerca de una ventana, miren hacia la ventana, ¿sí? Van a ver, no sé, el vecindario. Si ustedes tuvieran que representar el vecindario con toda la complejidad que eso representa, jamás la podrían igualar a esa realidad, ¿sí? Pónganse a pensar en lo siguiente: si tienen que dibujar lo que ven o la calle, o lo que están viendo por su ventana, representar, no sé, desde las nubes que veo, los vehículos que pasan, la calle, los árboles, el pasto, y la escala podría ser infinita, todo lo que yo puedo detectar con mi vista, es decir, las paredes de, el color de las paredes de las calles, no sé, los postes de luz, el cableado. Hay un montón de cosas que tienen que ver con la realidad, que son la realidad, y que yo no la puedo representar. Cuando hago un mapa, sí o sí estoy haciendo una simplificación de esa realidad. La estoy llevando a un modelo gráfico, ¿sí? Con esto ocurre lo mismo. Está bien contar con toda la información original de las imágenes satelitales, pero es mucho mejor y más entendible si yo la simplifico, si la llevo a un modelo cartográfico donde simplemente represento los aspectos más importantes del territorio, ¿sí? Imagínense si tenemos que representar la realidad de esa área metropolitana. Con todas las cosas que hay adentro, podríamos hacer un listado de miles y miles de cosas que hay ahí, desde lo que vemos, ¿sí? El agua, el camalote de las lagunas, la fauna que vive adentro de las lagunas, las ciudades, la basura, las personas, el estado de las calles, los vehículos. Bueno, miles de cosas podríamos representar. Pero eso es imposible, no tiene sentido. Sería ininteligible, ¿sí? Entonces, sí o sí recorrimos a un modelo cartográfico simplificado para que se entienda, donde nosotros podemos hacer foco en ciertos elementos y nos abstraemos del resto. Eso ustedes lo vieron en cartografía, ¿verdad? ¿O estoy hablando chino básico? sí, profe, así es. Sí, sí, profe. Bien, me quedo tranquilo. Bien, entonces, por eso pasamos de los datos originales que están representando la realidad con toda su complejidad a una imagen clasificada donde obtenemos cierta generalidad. Y esa generalidad, alguien puede pensar de que, bueno, no, pero ahí perdiste información. Puede ser, hemos perdido algo de información, pero hemos ganado en la comprensión del territorio, en los elementos más destacables, los más importantes, que me permiten de un solo pantallazo comprender qué es lo que estoy representando en ese mapa, ¿sí? Eh, Esa es la utilidad de hacer un mapa, de ordenar la información, de darle jerarquía para mostrar ciertos elementos. En esta imagen clasificada, que podría interpretarse como un resultado cartográfico y luego van a ver también que es estadístico, obviamente que estamos hablando del área metropolitana del Gran Resistencia. Entonces, y como estamos representando las coberturas según categoría FAO, obviamente que predomina el área urbanizada, ¿sí? Ahí tenemos ciertas categorías, a ver si se ve el cursor. Obviamente todo lo que es rojo es el área urbanizada o construida, como le llama FAO. Aquí este hilo celeste que ven ustedes es el Río Negro, todo el sistema lacustre del norte de la ciudad
y también hacia la zona del aeropuerto, un poco también acá hacia la zona sur y la zona de contacto con Barranqueras y Vilelas, un poco de suelo desnudo que vendría a ser esto amarillo, y lo que ven en verde es lo que se conoce como vegetación natural terrestre en FAO, donde agrupa lo que nosotros por ahí conocemos por desarrollo vertical, es decir, todo lo que es vegetación herbácea, arbustiva y arbórea. ¿Sí? Bueno, fíjense cómo de esta manera, más simplificada, yo puedo llegar a tener una, una mejor idea de qué tenemos en el territorio. Porque imagínense que el intendente de la ciudad lo llama a Mansilla, Mansilla atiende su iPhone 12 y le dice, mire Mansilla, dígame qué superficie urbanizada tiene el área metropolitana. Pregunto Mansilla, ¿usted le va a poder responder esa pregunta? A simple vista y conocimiento, sí, digamos, pero no con tanta precisión. Eh, No, usted me habla de cantidad, profesor, la sí, superficie sí, sí. no, Oh, no, imposible. sí, Mansilla, puede. ¿A simple ¿Qué vista? estamos estudiando acá? No, a simple vista no, No, porque esto es un yo por mapa, pero mire, lea bien la presentación. Dice, los resultados obtenidos se pueden presentar como resultado cartográfico o como producto estadístico. Todo eso que usted ve pintado ahí de rojo son sí, píxeles. ¿Qué sí, le sí. parece si yo le digo que se pueden sumar los píxeles? Y como usted sabe que los píxeles tienen 30 metros por 30 metros de lado en un Landsat, puede calcular la superficie total. Ah, viendo el mapa, la imagen Y sobre, satelital. y sobre todo, claro, ya procesando, o sea, ya la imagen procesada, contando los píxeles, que no hace falta que los cuente porque el programa lo hace, pero sabiendo el número de píxeles y sabiendo la superficie que tiene cada una, puede obtener la superficie total. Claro, profesor, exactamente. Ahora sí entiendo, yo puedo hacer el Ah, cálculo. Lo que yo me confundí es que si usted me preguntaba a simple vista, porque yo vivo en la zona urbanizada de Resistencia, pero si me dice a simple vista es imposible que yo pueda sacar ese número. claro. Pero hablando con la realidad, digamos, no viendo la imagen, a eso yo le respondía. Ah, perdón. No, no, no. Estamos hablando acá de que Gustavo Martínez lo llamó para, como sabe que usted es especialista en imágenes, lo llamó Sí. y el tipo quiere saber, a ver qué tan grande es el área metropolitana. En ese Claro, a él le caso sí. mostraron Sí, sí. esta imagen, a él le mostraron esto. Y acá uno ve, sí, lo que veo moradito es la parte más densa de la ciudad, pero vieron que cuesta identificar los bordes, ¿sí? Sí. Fíjense acá en Fontana, cuesta mucho saber qué está urbanizado y qué no. Sin embargo, si me voy a la imagen clasificada, con un cierto grado de error, eso siempre hay que hacer la salvedad, con un cierto grado de error, que ya vamos a ver más adelante, ustedes pueden saber exactamente la superficie de cada cobertura. Sí, profe, ahora se Díganme si entiende. eso, bien, me alegro que se entienda, Sí, sí, díganme sí, si sí. eso no es muy bueno. Sí, sí, está muy bueno. Sí, 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 totalmente. Es buenísimo, porque ¿saben qué? Dejamos de lado todas nuestras subjetividades. Si yo te preguntaba antes a vos, decime Mansilla, en la imagen de la izquierda, ¿a vos qué te parece? ¿Qué porcentaje de superficie urbanizada crees que hay ahí? Tiramos un valor de un porcentaje. De toda esa superficie, ¿cuánto crees vos que está urbanizado? Y podemos hablar capaz un 40%. Bien, yo digo un 50%. ¿Celeste vos? Mm. 60. Bien. ¿Vieron que no nos ponemos de acuerdo?
no nos ponemos de acuerdo porque todos estamos cargados de subjetividad Claro. y de impresiones y de un montón de cosas. Bueno, todo eso podemos dejarlo de lado con una clasificación y calculamos el porcentaje exacto y seguimos siendo amigos y no nos peleamos. ¿Se entiende? Esa es la gran importancia, la gran validez de trabajar de manera científica y con imágenes clasificadas, dejando de lado todas estas cuestiones de que a mí me parece que tal cosa. No, acá clasificamos y calculamos, ¿sí? Yo le decía a Agustín que con cierto grado de error, eso también como profesionales ustedes tienen que dejar en claro. Una clasificación puede tener errores e incluso entre un método y otro puede haber diferencias, ¿sí? Pero, pero, entre las impresiones que tiene Celeste, Agustín, yo y mi abuelita, eh, por lo menos acá tenemos un dato científico, ¿se entiende? No nos estamos guiando por lo que me parece a mí que no, acá es otra cosa, ¿sí? Bueno, vamos a seguir un poquito con esta fase de, superada la fase de asignación para ver un poquito justamente estos resultados que podemos llegar a tener. Miren, en esta diapositiva, justamente hablando de ese error, miren, acá lo que se presenta es el resultado estadístico de esa clasificación según las categorías, ¿sí? Y se comparan dos métodos, el de máxima probabilidad con el de redes neuronales. Estas son las categorías que se han tomado: suelo, nieve, herbáceos, arbustiva, árboles, urbano, agua y el total. Bueno, fíjense que el total son 1.580.000 píxeles, eso coincide. Para no perdernos tanto en los números, vamos a observar simplemente las últimas columnas, ¿sí? La que dice porcentaje en cada método de clasificación. Bueno, fíjense cómo pueden variar. Para suelo, suelo desnudo, este método, el de máxima probabilidad, identifica un 4,6%, mientras que para redes neuronales clasifica el 10%. ¿Sí? Fíjense que estamos hablando del 100% de la superficie, o sea, el 100% de este 1.580.000 píxeles. ¿Dónde vemos mucha diferencia? Acá. En arbustivas, 27% para el de máxima probabilidad, 60% para redes neuronales. Y, por ejemplo, el agua, acá también hay diferencia, menos de 1% para máxima probabilidad y 12,3% para redes neuronales. Bueno, Profesor, esto es un ejemplo muy extremo para que vean las diferencias entre un método de clasificación y otro, ¿sí? En lo normal, si está bien tomada la muestra, no debería haber tanta diferencia, ¿sí? disculpe, profesor, Sí, que sí. tengo una duda. ¿A qué se refiere con redes neuronales? Redes neuronales es un método de clasificación que nosotros no los vimos. ¿Viste cuando estudiamos los algoritmos de clasificación? Sí, sí, sí. Bueno, uno de los métodos nuevos, más avanzados, digamos, es el de redes neuronales. Nosotros no lo vemos porque no es un método tradicional. Pero bueno, Ah, justo bien. Chubieco lo puso acá como ejemplo y lo traje yo para que vean que puede haber diferencias entre un método y el otro. Lo normal es que los porcentajes acá, esta columna de porcentajes, se parezcan. Pero bueno, yo les traje Ujú. acá este ejemplo porque él lo pone como algo que, para que se comprenda de que los algoritmos trabajan de manera diferente y entonces el resultado también puede ser diferente. ¿Sí? Sí, profe. Ahí está. Bien, vamos a la última fase que es la de verificación. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahora? Mi parte no, profe. Bueno, entonces continuamos. Bien, cualquier cosa que no se entienda, gente, me avisan, ¿sí? Bien, vamos a la fase de verificación y de comprobación. Entonces,
En la fase A era la de entrenamiento, donde ustedes tomaban las muestras, entrenaban el algoritmo, podían hacer una identificación de la firma espectral, es decir, toda la fase antes de clasificar. En la fase de asignación tiene que ver con la clasificación en sí mismo, es decir, aplican en el algoritmo y el algoritmo asigna una categoría a todos los píxeles de la imagen según las muestras que ustedes habían tomado, ¿sí? Y en la tercera fase es la de comprobación o verificación de los resultados. Que esto también es importante hacerlo. No quiero decir que alguna de las fases sea más importante que otras, pero todas tienen su importancia porque, bueno, esto es un proceso semiautomático con intervención muchas veces del usuario, y ustedes como profesionales tienen que saber defender sus resultados y también tener cierta honestidad, si se quiere, eh, con los resultados. Es decir, esto es como decir, no, yo no me equivoco. ¿Sí? Eso sería un absurdo. Todos nos podemos equivocar como seres humanos. Bueno, imagínense que estos algoritmos también cometen errores. No por la aplicación en sí misma del algoritmo, sino muchas veces por las muestras que nosotros tomamos. ¿Sí? Y una serie de condiciones que ya van a ver ustedes que también pueden inducirnos o inducir al algoritmo a clasificar mal los píxeles. ¿Sí? Entonces, eh, los tipos de error que se pueden observar en una clasificación luego de la fase de asignación, de aplicar el algoritmo, pueden obedecer a estas cuatro razones, relacionadas con el terreno que se está analizando, relacionados con el nivel de precisión que se requiere en la leyenda, es decir, con un nivel de precisión general yo puedo llegar a tener más errores, como ya van a ver, y con un nivel de precisión más alto se supone que los errores podría reducirlos. Y digo se supone porque a veces igual incluso te llevan a confusiones. También pueden haber problemas relacionados con la adquisición de la imagen, es decir, píxeles con algún tipo de valor mal asignado, producto de la calibración del sensor o por algún error atmosférico. Imagínense, por ejemplo, lo que yo siempre les digo, traten de evitar imágenes con nubes. La nube, el problema que tiene es que primero genera una máscara blanca muy brillante y segundo proyecta una sombra sobre el territorio, si está soleado, obviamente. Entonces hay como dos problemas ahí que tenemos que corregir si lo vamos a utilizar en una clasificación. Y también pueden haber otros factores medioambientales externos que introducen algún tipo de error en la clasificación. Los más comunes es, bueno, ya les dije la presencia de nubes, pero puede haber algún otro componente en la atmósfera como partículas, humedad, que distorsionan un poco los valores de los niveles digitales. Eh, Les pongo un ejemplo, ¿no? Ustedes se dieron cuenta que después de que llueve, después de que pasa un frente, el cielo se limpia y el sol se ve bien radiante. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Con las imágenes pasa lo mismo. Cuando yo obtengo una imagen después de que ha llovido, acuérdense que la lluvia actúa como un filtro que decanta todas las impurezas de la atmósfera. Yo tengo imágenes muy nítidas y muy buenas porque lo que están reflejando las coberturas es casi el valor real que no está interferido por la atmósfera. Sin embargo, antes de que llueva o cuando han transcurrido muchos días sin lluvia o viento que limpie la atmósfera, yo tengo mucha presencia de partículas. A veces no somos conscientes, pero las ciudades, por ejemplo, producen muchísimo smog. El smog, bueno, es una serie de partículas ahí que están pululando en la atmósfera, que son muy chiquititas, pero
en masa uno se da cuenta de que existen. Cuando observa a lo lejos la ciudad, ve como una nube que está recubriendo a la misma. Bueno, eso es el smog. Bueno, todo eso dificulta el valor de ese nivel digital que está reflejando y que es captado por el sensor. O lo mismo cuando hay incendios o cuando hay mucho viento y se levanta tierra, polvo, bueno, todo eso que está en suspensión en la atmósfera, acuérdense que dificulta la observación remota, es decir, dificulta la lectura que se hace del reflejo de las coberturas que están en superficie. Reflejan igual, pero llega con un valor modificado, ¿sí? Entonces, todos esos factores también pueden afectar a la clasificación. Para detectar estos errores existen ciertas técnicas que se utilizan para verificar el resultado si es correcto y también para ver el grado de fiabilidad. Esto que yo le decía a Agustín, si Martínez, una vez que Agustín le dice, mire, el 40% del área metropolitana es urbano. Y entonces Martínez le dice, bueno, pero ¿y vos qué tan seguro estás de eso? Entonces ahí Agustín le dice, bueno, mire, existen medidas de fiabilidad y yo le puedo decir de que esto es correcto en un 80%. Bueno, existe un cierto grado de que esté equivocado, pero la mayor parte, la mayor probabilidad es que esté en lo correcto, ¿sí? Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, en principio comparando lo que nosotros hemos clasificado, es decir, el inventario obtenido con la clasificación, compararlo con otra fuente, ¿sí? Que puede ser una clasificación visual, esto sería la interpretación visual que han hecho ustedes, con cartografía de planeamiento o con imágenes de alta resolución espacial. Eso por un lado. También podemos analizar las áreas de entrenamiento que se utilizaron al clasificar, observar la separabilidad espectral, la distribución espacial, la distribución temática, ¿sí? Si, por ejemplo, esto tiene que ver con las muestras de entrenamiento que tomaron ustedes. Si ustedes reconstruyen la firma espectral y esa firma, hay dos firmas que se parecen mucho, por ejemplo, cultivo con pastizal. Claro, el algoritmo no tiene la culpa luego de que confunda lo que es pasto con cultivo. El problema fue nuestro cuando tomamos la muestra y no hubo suficiente separabilidad espectral. ¿Se entiende? O también puede haber un sesgo en la distribución espacial. ¿Qué pasa si yo tomé todas las muestras en un sector de la imagen y no la distribuí bien? Bueno, también puede haber un sesgo producto de una mala distribución espacial. Y también puede haber en la distribución temática, porque acuérdense que nosotros clasificamos ya sobre las categorías que las traemos de un sistema de clasificación. ¿Qué sistema de clasificación están usando en el práctico? Bien, lo normal es que acá pasa lo mismo. Si yo le pregunto a Celeste cuántas categorías ella encuentra en esta imagen, en la imagen de la izquierda, y ella me puede decir, y mire, profe, yo veo 5 categorías. Mancilla, ¿vos cuántas categorías crees que verías? 4. Bueno, yo creo que vería 8, ¿sí? Según mi experiencia. Bueno, para evitar esos problemas, lo que se hace es trabajar con un sistema de clasificación, ¿sí? Que te da esta distribución temática. Por eso yo les había mostrado la otra vez las categorías de FAO. FAO ya tiene identificadas ciertas categorías, estas mismas que yo les mostré acá. Bueno, no está en la referencia, pero sí se los dije: urbano, vegetación natural terrestre, agua, suelo desnudo, ¿sí? Son categorías. ¿Y para qué se utiliza eso? Y bueno, para ponernos de acuerdo, porque si no, cada usuario interpreta de manera diferente. Entonces, ¿qué Disculpe, es lo malo de interpretar diferente?
y que luego, si yo quiero comparar la clasificación de Cardoso con la de Mansilla y con la de Retamoso, no va a ser comparable, porque cada uno tenemos categorías diferentes. ¿Se entiende? Sí, profe, me parece que sí, que están las categorías en el trabajo práctico, me parece que sí que están en la última parte, digamos, ahora que Es recuerdo. el práctico, ¿cuál es el 5? Sí, sí, sí. Está, pero no está en la de la FAO. Ah, no, ¿No? claro, no, no, no. Es como un ejemplo lo que nos dio el profesor. Ah, bueno. Bien, entonces, esas categorías también tienen que tener cierta distribución, ¿sí? Porque imagínense que, no sé, a Mansilla le gusta la ciudad, entonces todas las muestras que él tomó le metió un montón de ROI ahí dentro de la ciudad. Y como no le gusta el agua, bueno, tomó una del río y una de una laguna por ahí y listo. Para él ya están las muestras. No, tienen que estar bien distribuidas también. Si yo voy a tomar 10 muestras de área urbana, tengo que hacer lo mismo con cultivo o con vegetación natural terrestre o con agua o las categorías que yo considere. ¿Sí? Entonces, también tiene que haber un equilibrio ahí en la distribución temática. ¿Cuál es el tema? El siguiente. Si yo estoy clasificando un sector donde predomina el área urbana, como esta, obviamente que es probable que tenga más muestras del área urbanizada que de otras categorías. Pero ¿qué pasa si estoy tomando un área rural, por ejemplo? Y bueno, van a predominar las categorías, las muestras, digamos, de las categorías que yo tengo ahí, lo que sería cultivo, suelo desnudo, puede haber monte, puede haber un pastizal. Eso también es un poco relativo, todo depende de qué área yo esté clasificando, ¿sí? Pero bueno, de manera general a lo que tienen que apuntar siempre es a un equilibrio, ¿sí? Eh, a un equilibrio en la distribución espacial y la distribución temática. Y acá, cuando hablamos de separabilidad espectral, lo que tenemos que buscar obviamente es que sean lo más diferentes posibles, porque si se parecen va a haber confusión en la clasificación. Bien, y por otro lado también tenemos que, podemos hacer esta verificación seleccionando áreas de verificación donde se tiene certeza de la presencia de una cobertura en el territorio. Esto es lo que se conoce como ir al terreno y buscar la verdad terreno, ¿sí? Eh, lo ideal, por ejemplo, cuando hacemos una clasificación es que yo vaya a campo y con un GPS traiga puntos con coordenadas y una etiqueta que me diga, bueno, esto es agua, esto es área urbana, esto es vegetación natural terrestre y esto es suelo desnudo. Es decir, traer una verdad, la verdad de campo, ¿sí? Esto se puede hacer siempre que yo clasifique en, en un momento actual. El problema es que yo no lo puedo hacer con periodos pasados, es decir, yo no me puedo ir a 1986 para saber qué había ahí, ¿sí? ¿Se entiende? Esta verdad de terreno yo la puedo traer yendo a campo, siempre y cuando hablemos de la época actual. Pero si hablo de una época pasada, indefectiblemente tengo que buscar otra herramienta, ¿sí? ¿Qué serían esas herramientas para traer la verdad a terreno? Y bueno, puede ser un mapa, siempre y cuando sea específico, o alguna imagen satelital antigua. Pero claro, ahí yo voy a tener que interpretar, obviamente, porque estoy en la imagen, no estoy en la realidad. La otra cosa que puedo hacer es, como decía acá, utilizar una imagen de alta resolución espacial. Por ejemplo, en este momento actual de pandemia, donde la circulación está restringida, a mí no me queda otra que fijarme en imágenes de alta resolución, por ejemplo. No puedo ir a campo, como van a ver ahora en el ejemplo, al suroeste chaqueño para ver qué hay en cierto lugar
es imposible, ¿no? Bueno, podría sacar el permiso, digamos, pero se complica todo tampoco te dejan entrar a las ciudades, bueno, toda una serie de complicaciones que hace difícil la tarea de campo, ¿sí? Bien, entonces, esta verificación, ¿cómo la hacemos? Bueno, normalmente se diseña una muestra para verificar ese nivel de fiabilidad entre los resultados obtenidos en la clasificación, ¿sí? Para ello es necesario tener en cuenta algunas características de esa muestra. Lo primero es el tipo o el método de muestreo. Lo segundo es el tamaño de la muestra y lo tercero es conocer ese nivel de confianza a través de la matriz de confusión, ¿sí? Vamos con lo primero. Los tipos de muestreo. Existen varias técnicas para distribuir esos puntos muestrales, ¿sí? Chubieco nos muestra estos 5 métodos que tienen sus ventajas y sus desventajas. Nada es infalible. Pueden ser aleatorio simple, aleatorio estratificado, sistemático alineado. Fíjense que es como una malla regular. Sistemático también, pero no alineado, o por conglomerados. Por conglomerado se aplicaría cuando yo quiero muestrear con igual número de muestras a todas las categorías. Es decir, si tengo 7 categorías, por ejemplo, según FAO, debería muestrear por 7 conglomerados, ¿sí? Esto lo que haría es que tenga igual número de muestras para cada una de las categorías, para cada una de las coberturas que yo identifico. Eso está bueno, pero a veces te puede traer problemas cuando tenés una categoría muy chiquitita, entonces en el conglomerado forzosamente las muestras van a parar ahí, ¿sí? Puede ocurrir con cuerpos de aguas o con áreas urbanas que no tienen mucha superficie, entonces en la clasificación van a ir a parar las muestras todas ahí. Lo ideal, lo que normalmente se utiliza es un aleatorio simple o un aleatorio estratificado, que también respeta cierta distribución por las categorías, pero la distribución es aleatoria, ¿sí? Siempre la aleatoriedad en una muestra es buena. Esto es un ejemplo de un trabajo que hicimos con la profesora Rocío Godoy para el sudoeste chaqueño, como les había comentado. El sudoeste chaqueño son como 6 departamentos más o menos. Sobre todo está definido por este sector que se conoce como el Bajo de Chorotis, que es una depresión natural. Y bueno, se trabajó con una clasificación, en este caso no es de FAO, sino del USGS, donde se identifica bosque con este verde oscuro, pastizal con el verde más claro, humedal con este celeste, cuerpo de agua con el azul oscuro, agricultura, lo que vemos de color amarillo, y área urbana en color rojo, ¿sí? Estas son las localidades del área urbana que tienen que ver acá con la ruta 95, creo que es, o la 89, y son poquitas, ¿sí? Entonces, se aplicó un muestreo aleatorio, ¿sí? De 250 puntos y se extrajo información de esa clasificación. Lo que tienen que prestar atención es a esta tabla, ¿sí? En una de las columnas de la tabla, obviamente esto es un registro de QGIS, ¿sí? Entonces cada una de las filas representa uno de los puntos del muestreo aleatorio, ¿sí? Fíjense que tiene 2 columnas, uno que dice Clasif RF, que es la clasificación por Random Forest, donde tiene asignada la categoría de la clasificación. Y hay otra que dice verdad terreno. Esta verdad terreno se obtuvo de una interpretación de imágenes de alta resolución espacial, ¿sí?
En la imagen no se alcanza a ver porque justo QGIS, todos los puntos que selecciona nos pone de color amarillo, entonces no se ven. Pero yo les hago acá con el cursor, les muestro dónde están los puntos seleccionados. Este es uno y este es el otro, ¿sí? Es decir, de todos los puntos están seleccionados dos, el 164 y el 165. Y quiero que vean esto. Cuando uno selecciona puntos aleatorios y compara la muestra con la verdad terreno, puede ocurrir esto, que coincidan en la categoría 4 y la categoría 4 en los dos, en la clasificada y en la verdad terreno. 4 era agricultura, ¿sí? Pero también puede ocurrir que en la clasificación tenga una categoría, por ejemplo 2, y en la verdad terreno tenga otra categoría 4, ¿sí? Esa es la utilidad de trabajar con verdad terreno para cotejar los resultados de la clasificación con la verdad terreno. Fíjense cómo ahí hemos encontrado un punto donde no hay coincidencia, ¿sí? Bien, una vez que definimos la distribución y hemos tomado los datos, tenemos que hablar del tamaño de la muestra. Chubieco dice que debe alcanzar como mínimo el 1% de la superficie estudiada. Pregunto, ¿cómo podría saber yo, cómo podría determinar ese 1%? ¿Qué se les ocurre que podría ser? ¿Alguna idea? ¿Hacer una proyección, profesor? La pregunta es, vos tenés que seleccionar el 1% de esa superficie. Vamos a suponer que es esta, ¿sí? ¿Cómo lo harías vos? Porque ya sabemos cómo distribuir los puntos. Ahora, si tenemos que calcular la cantidad, ¿cómo determinarías vos el 1%? O cualquiera, o Celeste, o González. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podrían hacer? Eso es teniendo en cuenta, profesor, los datos reales de la superficie, hablando del punto de vista físico, digamos. Sí, pero vos tenés una imagen, Ajá, sí, sí, sí. ¿no? ¿Ninguna idea? Mm, la verdad que no. No, no, no me está saliendo ni una idea. Las chicas, No, profe. No, profe. la respuesta está en su cabecita. Solamente tienen que pensar en lo siguiente. ¿Qué es una imagen satelital? Pregunto. Eso sí, a esta altura ya deberíamos saber. ¿Qué es una imagen? Una representación visual de, de la Hay otras definiciones. información. Lo dijimos muchas veces. ¿No sabemos lo que es una imagen? Sí, sí, profe. No. Ah, entonces contéstenme, porque si no, llegar hasta acá y que no me sepan explicar qué es una imagen satelital, vamos a quedar en esta diapositiva hasta que alguien me diga qué es una imagen satelital.
González, ¿estás ahí? Sí, profe, estoy pensando. Pero Sí, desde las primeras clases venimos diciendo qué es una imagen satelital. ¿Cómo se forma una imagen? Sáquenlo de ahí. de la discretización de la señal el, Electromagnética. ¿Y eso a dónde va a electromagnética. parar, Celeste? Primero la señal es captada por el sensor, Sí. discretizada, se la convierte en una matriz de datos numéricos. Ah, entonces, ¿qué es una imagen satelital? Una matriz de datos numéricos. Exactamente, es una matriz. Si es una matriz, ¿tengo filas y columnas? Sí, Miles de veces habrán visto en la imagen satelital, en la información de los datos, que el programa, sea QGIS o Snap, lo que sea, les dice número de filas y columnas, porque cuenta píxeles tanto en vertical como en horizontal. Eso es la matriz. Entonces, es una matriz numérica. Tengo filas y columnas. ¿Estamos de acuerdo ahí? sí. Bien. ¿Qué tal si yo multiplico las filas por las columnas? ¿Qué obtendría? ¿El tamaño de la escena puede ser, profe? Exactamente. La superficie total. Eso. Entonces, si te está pidiendo el 1% de la superficie total, de la superficie estudiada, pues ya sabes el total, porque multiplicas filas por columnas y sacas la superficie. Si te pide el 1%, bueno, simplemente calcular el 1%. Entonces, por ejemplo, en una imagen de, no sé, de 10 por 10, ¿cuánto sería el total? 20. No, 100. Eso. Sí, 10, profesor. Pónganse de acuerdo. O es 20, o es 10, o es 100. El 1% 10, profesor. Perdón, yo le preguntaba cuánto era 10 por 10. 100. Sí, 100. Agustín, Sí, profesor, está bien 100 y el 1% es 10. 100, el 1% es 1. Ah, sí, 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 está bien. Sí, me confundí, sí. Yo creo que esta parte del video la vamos a borrar, ¿eh? No, disculpe, sí, tiene razón. Sí, 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 me Bueno, confundí. o están dormidos o no sé en qué están pensando, chicos, pero Después de su bueno. clase tenemos un parcial de geografía de la población oral y en grupo, así que estamos medio traumados. A ver. Bien, escuchen. Bueno, entonces los voy a soltar antes. Pero escúchenme, si no me pueden decir qué es una imagen satelital, medio que estamos en el horno, ¿no? Eso sí va en serio. Ya estamos cerca del tercer parcial y que no me puedan decir eso, cuando lo dijimos un montón de veces, gente, no sé, me cuesta entender. Entonces, volviendo a esto, el tamaño de la muestra. Chubieco recomienda el 1% de la superficie total, ¿sí? Entonces ustedes tranquilamente lo pueden sacar porque saben que la imagen es una matriz numérica, entonces multiplicando filas por columnas, saben el número total de píxeles. Calculan el 1% de los píxeles y ya tienen el tamaño de la muestra. ¿Estamos? Bien. Lo tercero es el nivel de confianza otorgado en esa clasificación, que surge de comparar esa clase real con la clase asignada. Es esto, lo que yo les decía. Una vez que tenemos distribuidos los puntos, comparamos lo real, la verdad en terreno, y la clasificada, ¿sí? De ahí es de donde sale ese nivel de confianza. Bueno, al comparar los píxeles que han sido bien clasificados, es decir, donde hay coincidencia, y los que
han sido confundidos, es de donde surge esa matriz de confusión, ¿sí? La relación entre los píxeles bien clasificados y el total de puntos de la muestra se expresa la fiabilidad global del mapa clasificado, ¿sí? Y como es un valor que va entre 0 y 1, también se lo puede llevar a un porcentaje. Esto es lo que yo les decía hoy, de que una vez que clasificamos y hacemos este análisis de fiabilidad, Mansilla puede decir, bueno, miren, mi clasificación tiene un 80% de certeza. Bueno, hay un 20% que podría estar equivocado, pero ahí uno pone en la balanza qué es mejor. Si no ponernos de acuerdo o decir, bueno, miren, el 80% de esto es seguro, estamos de que es fiable. Hablando de eso, el tercer punto tiene que ver con ese nivel de confianza, ¿sí? La matriz de confusión, ¿qué es lo que hace? Compara los resultados del mapa clasificado y los datos de referencia, lo que hoy decíamos que se llamaba verdad terreno, para evaluar qué tan confiable es mi clasificación. De allí se calculan los errores de esta matriz, los errores de omisión y los de comisión. Y también se calculan dos estadísticos, el índice kappa y el de precisión global. Bien, vamos primero con los tipos de errores. Los errores de tipo 1, presten la atención porque se parecen, pero tienen que tener en claro de que son diferentes. Los errores de omisión, también se conocen como de tipo 1, se producen cuando un píxel no es asignado a la categoría correcta, es decir, que se omite. De ahí el nombre del error, ¿sí? Estos son los de tipo 1. Los errores de tipo 2 o errores de comisión se producen cuando un píxel es asignado a una categoría incorrecta, es decir, se comete el error. Acá se omite el error, acá se comete, pero los dos son tipos de errores, ¿sí? Tanto si yo omito o como cometo el error al asignar el píxel, estoy cometiendo un error, ¿sí? Ahora, la precisión global es la suma de todos los píxeles bien clasificados dividido la suma de todos los píxeles de la imagen, ¿sí? Por eso el resultado va entre 0 y 1. Y esto es lo que nosotros podemos llevar a un porcentaje. También podemos hablar del índice kappa para medir esa confianza, que lo que hace es medir el grado de acuerdo entre la clasificación digital y los valores de referencia. Se calcula con esta ecuación, no se asusten, pero simplemente lo que hace es calcular un índice que mide el acuerdo, es decir, la coincidencia que hay entre lo que yo clasifiqué y la verdad terreno, ¿sí? Entonces, el grado de coincidencia indica este índice kappa. Lo que tienen que saber es que una vez que calcularon el índice kappa, obviamente esto lo calcula el programa, no tienen que andar aplicando la ecuación, si quieren lo pueden hacer, pero normalmente se calcula solo. Es decir, ¿cómo interpretamos ese valor K estimado, que es el valor de kappa? Bueno, fíjense que si es por debajo del 0.2, la coincidencia es muy pobre. ¿Eso qué significa? Que mi clasificación no es muy buena, ¿sí? Porque al comparar lo que yo clasifiqué con la verdad terreno, la coincidencia es muy pobre, es muy débil, entonces estaríamos hablando de una clasificación mala, ¿sí? Es decir, o por algún motivo tiene muchos errores mi clasificación. Lo ideal es que nos ubiquemos por acá, entre el 60 y obviamente el 100%, que esto es muy raro que ocurra, pero entre 0.6 o 0.8, que es lo mismo que decir 61 al 80%, la clasificación sería buena, ¿sí? Y lo ideal sería estar acá entre el 81 y el 100%. ¿Esto qué significa? Que, bueno, el índice kappa que mide el acuerdo dice que lo que yo clasifiqué con la verdad terreno hay mucha coincidencia. Entonces estaríamos hablando de una buena clasificación. Podría quedarme tranquilo, digamos, con los resultados que obtuve en la clasificación. Comparar los datos clasificados con la verdad terreno lo que nos lleva es a una
matriz de confusión, ¿sí? Esta es una matriz de confusión para la clasificación que yo les había mostrado por acá, de esta, salió de esta, ¿sí? Más bien de la imagen acá de la derecha, donde yo tenía puntos aleatorios donde comparaba la verdad terreno con la clasificación. Bueno, de ese resultado sale esta matriz. En las columnas yo tengo ubicados los valores de la imagen clasificada, ¿sí? Acá en la columna. Y en las filas tengo la verdad terreno. En la diagonal de esta matriz se muestran los píxeles que están correctamente clasificados, ¿sí? Es decir, el acuerdo, la coincidencia que hay entre la imagen clasificada y la verdad terreno. Mientras que fuera de la diagonal están expresados los errores en la asignación. Fíjense que acá, por ejemplo, para la primera categoría, bosque, tanto para la clasificada como para la verdad terreno, tengo este porcentaje. Pero si yo miro en la columna, veo que hay un 0,6, 0,6 y un 0,6. Es decir, acá tengo errores. Y si miro en la fila, también veo un 0,6, un 1,1, es decir, hay errores, ¿sí? Obviamente que son pocos, por suerte, para esta clasificación, pero siempre hay algún tipo de error. Eso es lo que pretendo mostrarles, ¿sí? Es decir, en esta clasificación, ¿cómo analizamos los errores de omisión y de comisión? Bueno, de la siguiente forma. En la misma fila se muestran los píxeles que no fueron asignados a la categoría correcta, ¿sí? Es decir, que se omitieron. Esos son los errores de omisión o de tipo 1, ¿sí? En la fila, acá, en la fila. Es decir, por ejemplo, para esta categoría yo tengo un 0,6% de píxeles que corresponden a Forest, pero fueron asignados a esta categoría. Es decir, que no, que se omitieron clasificar como bosque, ¿sí? Me sigo moviendo por la fila y encuentro que hay un 1,1 de píxeles que están clasificados como agricultura y que fueron omitidos, que en realidad corresponden a Forest, ¿sí? Eso es los errores de omisión. Ahora, en los valores ubicados en las columnas están indicados los píxeles que fueron asignados a una categoría de manera incorrecta. Es decir, cometí el error de asignarle una categoría que no es correcta, ¿sí? Entonces, volviendo a la misma categoría, Forest, observo la columna. Yo tengo acá un 0,6 en rangeland, en wetland y en barren. Bueno, esto sería como pastizal, humedal, y esto es como suelo desnudo, ¿sí? Es decir, yo tengo un 0,6% de píxeles que fueron asignados a esta categoría, pero en realidad son de bosque. Lo mismo de humedales. Están asignados acá, pero son de bosque. Lo mismo en Barland, que fueron asignados a esta categoría, pero en realidad son bosque, ¿sí? Bueno, de esa manera es como se interpreta la matriz de confusión, ¿sí? Como su nombre lo dice, se puede prestar a cierta confusión, pero por eso les dejé el texto acá en las dos. A ver, ahí. Les dejé el texto con una explicación, creo yo, que lo suficientemente resumida, pero para que puedan entender cómo se interpreta esta matriz, porque, bueno, es importante después de la clasificación. Bueno. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre este tema? No, profe, lo entendí bien cuando lo terminó de explicar. Bueno. Celeste, Agustín. Yo también lo entendí. Bueno. Y Agustín, profe, se retiró. Bueno, entiendo. Bueno, no los quiero demorar más con esto. Escúchenme, lean con detenimiento la presentación, estudien. Hoy le decía a Celeste que quedan, el otro jueves ya sería el tercer examen parcial,
Así que es importante que vengan bien estudiados y con tiempo. Bueno, les deseo éxito en el parcial que sigue. Eso es todo y damos por finalizada la clase.